Ok, vamos a continuar con el tema de electroforesis. Y bueno, la electroforesis es una de las aplicaciones principales para los iones en movimiento ante campos eléctricos. La electroforesis más sencillita es la que empezaron a hacer con algunos pigmentos vegetales, donde extraían, hacían más bien ponían un extracto de alguna planta que tuviera colorcitos bonitos, lo sometían a un campo eléctrico y lo ponían en un papel, normalmente un papel poroso como papel filtro. Puedes utilizar otro tipo de papeles, incluso hasta algún tipo de tela que tenga poro muy cerrado, de alto número de hilos, y funciona muy bien. Entonces pones el pigmento, pones un campo eléctrico y entonces las moléculas, las moléculas que tengan una carga negativa se van a desplazar hacia el ánodo que tiene carga positiva y las moléculas que tengan carga positiva se van a desplazar hacia el cátodo que tiene carga negativa. Y ese es el principio de la electroforesis y la separación de algunos pigmentos. De hecho, en la escuela, cuando podemos hacer una práctica de esto, y ponemos una gota de la tinta de la pluma negra, porque la pluma negra, aunque se ve negra, no es negra, es una mezcla de pigmentos y se logra ver mucho uno azul que migra hacia el polo positivo, hacia el ánodo, y uno como verdoso que migra hacia el cátodo. Pero bueno. Y bueno, una de las aplicaciones más importantes es la electroforesis de DNA. Esta es una chulada. Bueno, este gel salió bonito en general. Lástima que el reflejo le hace una mala pasada porque esta doble banda que se ve reflejada y así. Esta se ve reflejada acá, pero esa es una ilusión óptica, nada más. Y bueno, entonces, es tan fiable que que tú inyectas prácticamente tu muestra de DNA. El DNA, como tiene una carga negativa, entonces va a migrar hacia el polo positivo completamente, hacia el cátodo, perdón, hacia el ánodo, y entonces se va a separar el DNA por su peso molecular. ¿Cómo está eso? El DNA tiene una carga negativa de manera estable. Esta carga negativa se debe a que la estructura del DNA es que tienes un fosfato unido a un azúcar, que es la desoxirribosa. Esta desoxirribosa es la que soporta a la base. Luego está unido a otro fosfato, azúcar, base y así. Entonces, la alternancia en la cadena es fosfato, azúcar, fosfato, azúcar, fosfato, azúcar. Pero este fosfato nada más está utilizando dos de sus oxígenos. Estos dos oxígenos están indisponibles eléctricamente hablando para reacciones químicas, pero este oxígeno sí está disponible. Este es el que se desprotona y este es el que le confiere una carga negativa al DNA para que se pueda desplazar. De hecho, precisamente por eso se llama, perdón, por eso se le llamó originalmente ácido al DNA, ácido desoxirribonucleico. Bueno, desoxi porque tiene desoxirribosa. Y por eso es desoxirribo. Nucleico porque se encontraba en el núcleo, pero es un ácido. De hecho, el ácido desoxirribonucleico, el ácido desoxirribonucleico es tan ácido que no puede ser contenido en las células a menos que esté formando algunas sales como sales de magnesio. Entonces pondríamos aquí un ion magnesio que es divalente y se enlazaría a estos dos oxígenos de estos dos fosfatos, haciendo que pueda ser que pueda ser neutralizado este potencial tan ácido. No podría ser contenido en la célula porque es muy, muy ácido. Pero bueno, entonces cuando nosotros lo trabajamos, normalmente es a un pH de 8 aproximadamente, donde la carga del fosfato es estable, y lo trabajamos en combinación con otros iones, sobre todo sodios, para neutralizar el efecto neto del ácido, pero que sí mantiene su carga negativa. Y entonces esto ocasiona que todas estas cargas negativas desplacen esto hacia el polo positivo. Ahora, vemos que por cada base va a haber un fosfato, base, fosfato, base, fosfato. Entonces, al aumentar el tamaño del DNA, también aumenta el tamaño de carga, más bien aumenta la magnitud de las cargas que va a tener el DNA. Esto ocasiona que entonces haya una relación de masa, carga constante para el DNA. Esto ocasionaría que el DNA se desplazara igual, digamos, en un campo eléctrico que no tiene resistencia al movimiento de partículas. El DNA se desplazaría igual una sola base que 1 millón de ellas.
pero como son corridos en geles, los geles normalmente están formados de varios tipos. El más famoso es el de poliacrilamida, aunque no es el más usado, pero esa es la acrilamida y esta es la bisacrilamida. Entonces, cuando se polimerizan estos dos con algunos radicales libres, como el persulfato de amonio, forman este tipo de redes. Estas redes tienen poros y a través de estos poros puede pasar el DNA. Pero, aquí viene el detalle. Obviamente un DNA de tamaño de molécula pequeña, porque tiene 1, 2, 3, 4 pares de bases, pasa mucho más rápido que un DNA que tiene un peso molecular mucho más elevado porque tiene 50, 60 pares de bases. Entonces, entre más pesado es el DNA, más trabajo le cuesta pasar a través de los poros y este trabajo para pasar por los poros se aumenta de manera exponencial al tamaño del DNA. Entonces, bueno, voy a regresarme a este. Entonces, hay una relación constante entre el peso molecular del DNA y la distancia que recorre. Entonces, si nosotros multiplicamos el peso molecular del DNA por el logaritmo, ya sea natural o base 10 o el logaritmo que quieran, el peso molecular por el logaritmo de la distancia que recorre la banda, vamos a encontrar que es más o menos constante para todo el DNA. Entonces, los aparatos que te calculan de manera precisa el tamaño de una banda, como estas, son diseñados precisamente por biomédicos para que por las imágenes, ahí es donde entra su programación y la imagenología, donde está el desarrollo del software, lo que hacen es tomar una relación. Se supone que este es el ladder, ese es el marcador de peso molecular. Cada una de estas bandas es conocida. Nosotros conocemos el peso molecular de cada una de estas bandas. Digamos, esta pesa 50 pares de bases, esta 100, esta 150, 200 y así. Y así nos vamos. Esta pesa 10,000 a lo mejor. Y entonces, al multiplicar el peso molecular de esta banda o el número de pares de bases por la distancia que recorrió hasta el pozo, el logaritmo natural de esa distancia, vamos a encontrar una relación más o menos constante. Más o menos, porque vas a hacer una curva y entonces vas a interpolar los valores que haya de esta distancia y vas a encontrar así el peso molecular de estas bandas que se encuentran ahí. Obviamente también vienen otros efectos que no están tan fácilmente visibles, tales como que si está muy concentrada la banda, por simple impedimento de que van pasando unas y no pueden pasar todas al mismo tiempo, entre más concentrado esté, más larga va a estar la banda. Entre más diluida esté el DNA, entre menos muestra tenga, voy a encontrar que las bandas se van a hacer mucho más finitas, tal como aquí, se van a hacer mucho más delgadas. También influye el voltaje. Si estoy corriendo a alto voltaje, entonces las bandas son mucho más anchas. Y entre otras cosas, que ahorita vamos a ir analizando poquito a poquito. Y bueno, entonces esta es la polimerización de gel de acrilamida. Existen otros. Antiguamente también se corría el DNA en geles de almidón. Hoy se utiliza más la agarosa. Esta es la estructura de la agarosa, esta es la estructura del almidón. Aunque el almidón tiene más poros, digamos, aptos para este funcionamiento, se utiliza más la agarosa por la estructura del gel. Un gel de almidón se rompe muy fácilmente. Un gel de agarosa, si está concentrado, no. Si está muy diluido, sí se rompe muy fácilmente. Pero también, de hecho, si te pasas de agarosa, vas a obtener casi un plástico ahí. Es muy, muy dura la agarosa, ya concentraciones como del 6% ya se pone muy, muy dura. Pero bueno, y es así como se ve un gel de DNA en agarosa. Entonces les digo, cada una de estas tiene un tamaño de peso molecular medido en pares de bases. Y en base a esto, yo por ejemplo puedo decir, esta banda y esta pesan prácticamente lo mismo. Puedo redondearlo y decir que este pesa 300 pares de bases. A lo mejor ya con el programa bioinformático me va a arrojar que este pesa 310 o algo así. Y entonces casi cada uno de estos yo puedo conocer el tamaño del peso molecular utilizando como patrón de referencia mi ladder.
Esto tiene una característica hermosa. Como la carga está unida de manera covalente al DNA, porque son los fosfatos, entonces las cargas, el DNA, aunque tiene una repulsión electrostática, este DNA que esté aquí en este pocito que inyectamos acá arriba, se repele de este otro. Esta repulsión electrostática es tan despreciable porque la carga tendría que mover a todo el DNA, que prácticamente, aunque corramos muy lento el DNA, estas bandas van a correr derechitas, derechitas, derechitas. No se van a repeler, cosa que no tenemos con otras muestras donde nosotros ponemos la carga artificialmente y esta carga no está unida covalentemente. Como aquí en el DNA sí está unida covalentemente, esto hace que la repulsión electrostática sea completamente despreciable. Ahora, vamos a hablar de los genes de electroforesis del RNA. El RNA, como ustedes saben, es monocatenario. El RNA, como ustedes saben, es monocatenario, es decir, está formado por una sola cadena Y esta cadena de RNA se puede enlazar en sí misma formando estructuras secundarias de este tipo. Aquí, toda esta es estructura secundaria del RNA, pero la realidad es que la estructura tridimensional, esta estructura secundaria se puede plegar y formar estructuras así, como esta otra. Entonces, el RNA, esa es la estructura primaria del RNA, la cadena principal, la estructura secundaria y la estructura terciaria. Entonces, son construcciones muy, muy elaboradas. Entonces, obviamente, si está muy empacado, aquí se ve que este RNA está súper empacadísimo, y si está muy empacado, entonces puede correr más fácilmente entre los poros de la garosa o de la acrilamida, y entonces daría una falsa ilusión de que tiene un peso molecular menor al que realmente presenta. Entonces, los geles que se utilizan para correr el RNA no solamente deben de tener el buffer para mantener el pH estable, para que la carga sea estable, porque recordemos que la carga es debida a fosfatos, y el fosfato, para mantener su carga estable, debe estar aproximadamente a un pH de 8. Sino que también debemos de tener algunos agentes desnaturalizantes o agentes caotrópicos, es decir, que inducen el caos, molecularmente hablando, no que se van a ir a las marchas. Estos agentes caotrópicos desnaturalizan la molécula y la van a dejar lineal, de tal manera que ya no influye en la capacidad del RNA de formar estructura secundaria, supersecundaria o terciaria. Y bueno, también para el RNA y el DNA casi no se pueden ver. Entonces, para su visualización se utiliza esta molécula que es el bromuro de tidio, que es un agente intercalante. Se llama intercalante porque se intercala, es decir, se mete entre las bases del DNA o del RNA. Y precisamente como es un agente intercalante, es mutanogénico, teratogénico y oncogénico. O sea, induce mutaciones en las células, induce cáncer y malformaciones en embriones. Por eso hay otros colorantes que no tienen esta actividad, como el rojo Texas y otros, pero son un poquito menos usados, además de que esto es mucho más barato. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que te recomiendan? ¿Usar agarosa o acrilamida? Ah, bueno, es que eso depende, por ejemplo, del tamaño del DNA. Si el DNA, ese es el tamaño en kilobases, por ejemplo, si tiene 6 bases nada más, 0.006 kilobases, 6 bases o de 6 a 10 bases, te recomiendan que lo corras en acrilamida a una concentración del 20%. Si ya está un poquito más grandecito, 25, de 15 a 25 pares de 25 a 150 pares de bases, entonces la concentración de acrilamida ya es del 15. Si aumenta de 40 a 200, el 12% y así sucesivamente, hasta que estos ya no los recomiendo tantos porque estos geles son demasiado blanditos. Si ya tienes un tamaño de DNA de 100 pares de bases a 200, ya se cierra tanto el poro que le cuesta mucho trabajo al paso. Son de 1000 a 2000. De 1000 a 2000 pares de bases se cierra tanto el poro que ya no puede pasar. Entonces aquí ya es recomendable usar agarosa. Entonces, por ejemplo, la agarosa al 2% se utiliza para tamaños de 100 a 200, de 100 pares de bases a 2000. Al 1.2%
de 400 pares de bases hasta 6,000. Si ya vas a correr algo mucho más grande, como 60,000 pares de bases, o sea, prácticamente es un genoma chiquito. No, 60,000 pares de bases no es genoma. Bueno, sí, de algunos virus. O un plásmido gigante. Utilizas agarosa al punto 3. Tampoco recomiendo agarosas del punto 6 para abajo, porque son geles muy blandos, se rompen con verlos feo. Y bueno, para la electroforesis de las proteínas, como les había mencionado, las proteínas pueden tener carga eléctrica, pero más bien, como ustedes deben de saber, las proteínas pueden tener carga eléctrica, pero esa carga eléctrica no es estable. Esa carga eléctrica varía mucho con el pH y también varía mucho de una proteína a otra. Entonces no podemos confiar en que van a correr debido a su carga eléctrica natural. Entonces, para correr proteínas, inducimos una carga eléctrica artificial adicionándole a las proteínas SDS. De hecho, el buffer de corrimiento se llama buffer de SDS page. El page es el buffer que mantiene el pH. Y el SDS desnaturaliza la proteína, la deja lineal y además se adhiere a ella y le confiere una carga negativa casi constante con respecto al pH. Pero como está con un buffer que es el page, pues, es constante prácticamente. Ahora, las proteínas, a diferencia del DNA, las proteínas pueden formar enlaces covalentes entre sí, entre cadenas. Estos enlaces covalentes son por puentes de sulfuro. Estos puentes de sulfuro pueden dar, más bien, son un inconveniente muy serio al momento de correr proteínas porque te pueden dar un peso molecular erróneo al correrlas en el gel. Entonces, lo que se necesita es romper este puente de sulfuro. Como el azufre está aquí oxidado, lo que se va a utilizar es azufre reducido para que haya un intercambio molecular. Entre el azufre reducido más utilizado se encuentra que es el beta-mercaptoetanol. De hecho, o sea, si le quito ¿cuántos carbonos tiene? Tiene 1 y 2 carbonos, nada más. Entonces sería etanol, así literalmente. Y este es el carbono alfa, este es el carbono beta. Entonces, por eso esta molécula se llama beta-mercaptoetanol, porque el grupo sulfidrilo también se llama mercapto. Por eso es beta-mercaptoetanol. Otra molécula que también se utiliza, que tiene el grupo sulfidrilo, que reduce este puente disulfuro, es el ditiotreitol, también llamado DTT, más bien abreviado, ditiotreitol. Aquí están los dos tíos. Y este es el azúcar treitol, con 4 carbonos. Y bueno, entonces, lo que se hace en estos casos es que las proteínas las pones con SDS, ya sea con beta-mercapto o con ditiotreitol, las pones a hervir a 95 grados centígrados, aproximadamente unos 20 minutos. En ese tiempo reaccionan químicamente los reductores con los puentes de sulfuro y desdoblan la proteína y la dejan lineal, y esto ya se puede correr en el gel para que se generen las bandas respectivas al peso molecular. Aquí quiero poner una observación. Dije reducir, y sí, aquí el azufre está oxidado. Como este azufre con respecto al otro o viceversa, su valencia es 0 porque no se van a robar electrones, sino que los comparten en un enlace covalente completamente. Entonces, aquí el azufre está reducido. Este azufre le está robando su hidrógeno le está robando su electrón al hidrógeno. Entonces, este azufre está reducido. Entonces, este azufre se intercambia, le da su electrón a cualquiera de estos. Más bien necesitas 2 moléculas de estas para que este azufre se reduce a SH, a sulfidrilo. Entonces se enlazaría covalentemente a otro azufre y este enlace covalente quedaría así de este tipo. Se enlazarían estos. Pero esa molécula a mí no me interesa. Lo que sí me interesa entonces es que este agente reductor tiene la capacidad de hacer esto. Estos compuestos azufrados apestan horrible y son neurotóxicos. Entonces, se manejan en campanas de extracción normalmente porque huelen, pero horrible al cuadrado. De hecho, estas sustancias, sobre todo el beta-mercaptoetanol, se producen mucho en las alcantarillas y tienen un ligero olor a huevo podrido, pero peor. Pero peor. Entonces, algunos grupos científicos utilizan otros agentes reductores que no tienen nada que ver con el azufre, porque suena muy bonito decir, está oxidado, lo reduzco y utilizo algún agente
reductor. Y esos agentes reductores que utilizan, por ejemplo, uno de los más famosos es vitamina C. La vitamina C o ácido ascórbico no está comprobado qué tan eficiente es reduciendo los grupos sulfidrilo. Y eso lo utilizan para algunas proteínas y para la extracción de RNA, porque también la enzima que degrada el RNA, la RNasa, tiene puentes de sulfuro. Y si rompes esos puentes de sulfuro, la enzima ya no hace nada. Entonces, por eso en la extracción de RNA se utiliza beta-mercapto o ditiotreitol. También en los geles de RNA se utiliza ditiotreitol para correr el RNA o para hacer las PCRs con RNA para que tu RNA no se degrade. Bueno, entonces algunos agentes reductores alternos es como la vitamina C, pero no he encontrado información de qué tan afín es la vitamina C para romper este puente de sulfuro. Pero bueno, continuando. Aquí tenemos una modificación en el corrimiento. Este tipo de geles se corren verticalmente, no se corren horizontalmente como los hacían los del DNA. Esto tiene una razón horrible para suceder. ¿Qué es lo que está pasando? Primero, regresándome un poco, más bien un mucho. Esta, no, más para atrás. Esta. Supongan que este es el gel de poliacrilamida o de agarosa. Y obviamente el buffer, este es el buffer, que es una solución salina, un electrolito que conduce la electricidad. Nada más con que me esté tapando el gel, con eso es más que suficiente. Con que me lo esté tapando, ya con eso. Pero el DNA, al ir corriendo, aquí tengo el DNA, al ir corriendo hacia el polo positivo, tiene la característica de que como la carga está unida covalentemente al DNA, este DNA no se va a ir ni para los lados ni hacia afuera. Por difusión no lo va a hacer. La difusión no le hace nada al DNA. ¿Por qué? Porque está unido nuevamente esa carga covalentemente al DNA. No hay forma de separarlas. Pero, ¿qué es lo que pasa en el caso de las proteínas? En el caso de las proteínas, el que te confiere la carga negativa es el SDS y no está enlazado químicamente a la proteína. Eso significa que si yo corriera proteínas aquí en un gel horizontal, si yo corriera proteínas en un gel horizontal, la proteína, al tener el buffer encima, aquí en la proteína se quedaría porque tiene un peso molecular muy grande, pero el SDS por difusión se va hacia los lados o se va hacia arriba. Entonces lo perdería y al final el único que corre es el SDS y no correría la proteína. Entonces debes de evitar en lo absoluto el correr electroforesis para proteínas con buffer que no esté unido al gel. Porque de hecho tu gel es acrilamida o es cualquier otra, pero con tu electrolito. Por ejemplo, la agarosa, para hacer geles de agarosa, tomas este mismo electrolito que utilizas para correr, bueno, que esté limpio, no que ya haya tocado la cámara, un electrolito limpio, le agregas la agarosa y listo, ya está tu gel. Pero en la acrilamida que se utiliza para proteínas, no, ahí tienes un serio problema. Entonces, como les digo, el corrimiento se hace vertical y prácticamente el gel jamás queda expuesto, siempre va a estar entre dos placas de vidrio y aquí pones un aislante, ya sea silicón o cualquier otra cosa, para que, de hecho hasta he visto unos que los hacen con masking, se vale, el chiste es que no se te corra ni chorríe, porque hacer los geles y que no se chorríe es un arte, porque hay veces que el vidrio, pues tú lo ves muy bonito, pero hay veces que el vidrio está agrietado, no cuadra, no tienes el equipo adecuado para hacer la compresión y se escurre antes de que polimerice, pueden pasar muchas cosas horrorosas. Entonces, aquí prácticamente el corrimiento es vertical para que la carga, para que el SDS no le quede de otra. El SDS que está en esta banda no puede difundir al vidrio y la alternativa que le queda es ir hacia abajo, de acuerdo al gradiente eléctrico. Por eso se hace de esta manera y por eso es que son tan tediosos los geles de proteínas. Una vez que dominas el arte, pues como cualquier arte, al artista ya no le cuesta trabajo, pero al novato, hijo de Dios, ¿cómo lo hace llorar? ¿Cómo lo hace llorar? Y aquí ven los efectos que les estoy mostrando.
Entonces, aquí vemos la separación entre estos dos pozos, es mínima, y al ir corriendo el gel, ¿qué es lo que fue pasando? Que se fueron repeliendo. Esto fue porque corrieron un gel de poliacrilamida y no inyectaron más pozos con el SDS. Si hubieran inyectado más pozos con el SDS, la repulsión sería para ambos lados y obligas a que estas dos muestras de proteínas que están en cada carril se están repeliendo, pero también estas que si tú hubieras puesto muestras atrás y muestras adelante, estas estarían repeliendo a estas otras y el efecto neto, la suma de fuerzas sería cero y ya no se vería una repulsión como de este tipo. Y eso es muy conservado. Aquí yo creo que aquí como no se ve esa repulsión, yo creo que aquí sí pusieron muestras en pozos a los lados. Entonces, si tú nada más vas a cargar muestras aquí y acá, digamos estas tres, yo lo que recomiendo técnicamente hablando es que pongas aquí algo que no tenga muestra, pero que sí tenga SDS, para que este SDS se repela de este otro y ya no se desvíe. Igual acá. Y si tienes la oportunidad de que queden completamente centrados tus pozos, y todas las demás muestras las llenas de SDS, perfecto. Para que este SDS va a difundir hacia los lados, pero te deja tu muestra intacta. Y aquí lo vemos, este gel está precioso, preciosísimo, pero vemos el efecto de que como el peine, como nosotros, al poner un peine, y literalmente el peine es un molde que tiene forma de peine cuadrado, pero es un peine, normalmente son de teflón esos peines, tiene la característica de que me está dejando este espacio libre y entonces tiene todo este espacio para difundir el SDS. Entonces, la muestra que yo ponga aquí se va a pegar cada vez más a este lado. Y es lo que vemos aquí. Vemos el espacio. Aquí este es el espacio del peine. Aquí lo vemos cómo se reduce. Aquí también vemos este espacio al peine y aquí vemos cómo se reduce. Ese es un efecto muy marcado en los geles de poliacrilamida y de hecho muchos técnicos que hacen esto de manera constante no saben por qué pasa. Y es por todos los efectos electrostáticos que acabamos de ver en la presentación anterior del potencial Z y bla, bla, bla. Bueno, pues es exactamente lo mismo lo que está pasando aquí. Y aquí, bueno, lo que se utiliza para hacer la tinción de las proteínas prácticamente cuando tú las corres son invisibles, tú no las ves, nada más las cargas con un buffer azul para que este buffer azul tú lo veas al inyectarlo, porque es lo que tú vas a ver. Este buffer azul corre en el mismo sentido que corren las proteínas y cuando el buffer azul se salga, tu proteína ya se va a salir, porque el buffer azul pesa menos que la proteína más pequeña. Entonces, cuando sale el buffer azul, ahí ya debes de parar tu reacción así de ya. Y bueno, entonces, otra técnica que se utiliza para hacer el corrimiento de geles de proteína en poliacrilamida es la tinción con plata. Esta es una tinción con plata. Este es con azul de Kumasi. Y aquí vemos las características. Fue corrido a 120 volts, se inyectaron 25 microlitros de muestra, se observó la albúmina de 35 kilodaltons de peso molecular, es decir, 35,000 pares de bases. El revelado se hace con azul de Kumasi. Esta es la estructura del azul de Kumasi. Es así como se ve. Y es así como se ven los geles bien bonitos. El azul de Kumasi, una vez que ya corriste el gel, lo pones en un Tupperware, lo pones en un recipiente y ahí pones tu gel a nadar. Y entonces el azul de Kumasi, al tener afinidad por la proteína, se pega y es una interacción electrostática muy buena. Precisamente por esto, este es el que se une principalmente a las proteínas y a estos grupos. Y así es como queda teñido. Normalmente también es normal que quede hiperteñido. Entonces, este hiperteñido del gel se soluciona muy fácilmente. Lo pones ahora en una solución de buffer, pero ahora sin azul de Kumasi, y el azul de Kumasi sobrante se va a ir a la solución y ya es así como quedan las muestras así bien bonitas. Y así son los geles, así transparentes, parece gelatina comestible. Y bueno, aquí está la recomendación que te hacen. Esa es la cantidad de proteína en nanogramos. 1500, 100, así hasta 10 y 5 nanogramos. El peso molecular de la proteína en kilodaltons. Y cómo se va a observar cuando la tiñes con azul de Kumasi y cómo se va a observar cuando la tiñes con plata. Y más o menos como es la coloración que te va a dar. La tinción de plata. El gel este es un gel teñido con plata, así es como se observa.
La tinción con plata, de hecho, se desarrolló antes que la tinción con azul de Kumasi. Esta técnica es muy vieja. De hecho, para los que sepan un poquito de historia, las fotografías artísticas, bueno, las primeras fotografías se hacían así, con gelatina con plata, porque la plata tiñe las proteínas, en este caso la gelatina. Y de hecho, ya todavía se sigue utilizando esta técnica para hacer fotografía artística, porque tiene muy buena definición la fotografía con esta técnica de gelatina plata. Y es el mismo principio que se utiliza para los geles de tinción de plata. Ya nada más para terminar, vamos a ver dos conceptos más. El primero es la electrodiálisis, el cual es un proceso en el que los iones son transportados a través de una membrana de intercambio iónico, utilizando la energía eléctrica como fuente impulsora. Entonces, aquí tienes una placa, más bien una membrana semiporosa, la cual puede ser una porcelana, y a través de esa membrana haces pasar dos caudales, uno arriba y otro abajo, en este caso. Y aplicas van a estar encerrados estos caudales, este flujo, por otra membrana, cada uno. Y afuera de esa membrana vas a aplicar un campo eléctrico, en este caso esta placa va a estar cargada negativamente y esta placa positivamente. Y entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Qué es lo que vas a observar? Que en este caudal, los iones, esta membrana es permeable a los iones sodio y esta otra a los iones cloro. Entonces, este flujo se va a desalinizar, pierde cloros, pierde sodios y por lo tanto sale desmineralizado. Y este otro va a salir mucho más concentrado. Esa es la electrodiálisis. Aquí hay otro ejemplo. El campo eléctrico permite que la transferencia de iones sea desde la solución menos concentrada hacia la solución más concentrada. Así, eliminando solutos, se produce una purificación del solvente, al revés de lo que ocurre con los procesos de osmosis inversa, ultrafiltración y en el que se produce un transporte del solvente a través de la membrana. Y aquí vemos entonces un flujo que es dividido en dos, y debido al campo eléctrico en el cátodo y en el ánodo se van a separar los iones. La electrodiálisis inversa o reversible funciona exactamente igual, nada más que lo que vas a hacer aquí es invertir las polaridades de los electrodos aproximadamente 3 a 4 veces por hora, y con esto, con una serie de válvulas automáticas que cambian la salida de las soluciones, puedes además limpiar la membrana para evitar que se formen incrustaciones y lavas la membrana. Y bueno, los beneficios de la electrodiálisis en relación con la osmosis inversa para obtener agua libre de sal son la menor cantidad de rechazo de líquido, es decir, cuando haces osmosis inversa, la sal queda retenida de un lado de la membrana. Y entonces, el líquido que vas a seguir pasando tiene que ser usado también un poco para lavar la membrana, para que elimines el exceso de sales. Y esa agua que sale más salada se le llama agua de rechazo. Y tiene la característica de que tiene menos rechazo, tiene menor sensibilidad a los sólidos suspendidos, tales como proteínas, grasas y eso, que pueden llegar a estar presentes en poca cantidad, pero pueden estar presentes. Y estos sólidos suspendidos sí te fastidian mucho la osmosis inversa. La electroosmosis no. La electrodiálisis, esta no es electroosmosis, esta es electrodiálisis. Una mayor vida de las membranas, la no necesidad de un pretratamiento completo con mayor facilidad de operación y un bajo costo eléctrico. Y esa es la membrana que permite el paso de los iones sodio, es permeable a sodios, pero no a cloros. Y la otra, la que tiene carga positiva, es permeable a cloros, pero no a sodios. Y así es como se ve el desalinizado de agua. Aquí voy a estar metiendo agua marina, bueno, agua salada. Esta agua, el sodio lo pierde hacia un lado, la membrana que está cargada, que está orientada hacia el cátodo, el cloro hacia la que está orientada hacia el ánodo, y entonces aquí sale ya el agua desalada, y aquí sale agua más concentrada, una salmuera. Aquí está otra aplicación de lo mismo. Aquí tienes una alimentación de agua salada, aquí vas a dividirla en 3. Y entonces aquí vas a tener distintas placas cargadas electrostáticamente. Entonces,
Aquí esta placa repele los cloros, pero permite el paso de los sodios. El sodio se concentra de este lado. Y esta, aunque está positiva, permite el libre paso del cloro, pasando de un lado hacia el otro. Entonces, de tal manera que el cloro se va a concentrar más acá, en este compartimento. Aquí el sodio va a orientarse hacia el lado negativo y esta membrana es permeable al sodio. El sodio se concentra de este lado. Esta membrana es permeable al cloro y entonces el cloro va a poder pasar hacia el otro lado, hacia el cátodo. Y entonces este flujo que tengo aquí va a salir muy diluido porque va a perder los iones hacia ambos lados, mientras que estos dos van a salir un poco más concentrados. Y es así como se puede utilizar la electrodiálisis para concentrar soluciones y obtener agua potable. Pero no es el único uso. Otro uso también precioso de este sistema es que se puede obtener una base y un ácido a partir de agua salada. ¿Qué es esto? Aquí pones agua salada que tiene cloro de sodio. Esta agua pasa, esta membrana nuevamente es permeable al cloro, entonces el cloro se va para acá, el sodio se va a ir para el otro lado, el sodio se va para acá porque esta membrana es permeable al sodio, y entonces esta agua ya sale con baja concentración de sales. Aquí por el otro lado, más bien esta otra, aquí en este lado lo que voy a tener es que nuevamente meto agua salada. No es cierto, aquí es de nuevo, aquí es el agua salada. Nuevamente el cloro se va a ir hacia acá, el sodio se va a ir hacia acá, y entonces aquí nuevamente voy a tener agua baja en sales. Y entonces aquí en este compartimento lo que voy a tener es que voy a tener una concentración alta de sodios y en este otro voy a tener una concentración alta de cloros. Entonces también al poner aquí un ácido diluido, aquí se está haciendo una electrólisis del agua. Entonces el agua se rompe en protón más OH. Y entonces los protones son bombeados hacia este lado, generando de este lado un ácido concentrado, los OH hacia este lado, tomando el sodio de acá, se obtiene una base concentrada. Entonces prácticamente puedo generar con esta maquinaria un sistema de generación continua de ácido clorhídrico e hidróxido de sodio a partir de agua salada. Y obviamente ese sistema de generación de ambos componentes es mucho, mucho más barata que una síntesis química tradicional. En realidad nada más es cuestión de concentrarlos y manejarlo así, pero esa es una de las aplicaciones más comunes, bueno, más importantes.